Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a las sesiones de formación complementaria del calendario 2023B, mismas que forman parte de los festejos del 75 aniversario de la carrera de arquitectura dentro de la Universidad de Guadalajara. En nombre del Departamento de Proyectos Arquitectónicos y como presidente de la Academia de Nivel Básico, les doy la más cordial bienvenida y agradecemos su asistencia y permanencia. El día de hoy tendremos con nosotros al arquitecto David Lozano con el tema El movimiento moderno, aportaciones y fallas de una nueva arquitectura. El arquitecto David es arquitecto por parte de la Universidad de Guadalajara y maestrante en la maestría en Historia de la Arquitectura Mexicana por parte de la misma institución. Es creador de Momo GDL en 2016, plataforma de divulgación de la arquitectura moderna en Guadalajara. A través de esta plataforma se busca acercar al público en general y a jóvenes estudiantes de carreras de diseño, arquitectura, historia y artes sobre el valor cultural que tiene este patrimonio moderno en la ciudad. También, a través de ella, ha organizado conferencias con la participación de importantes exponentes e investigadores de la arquitectura moderna mexicana, como Fernando González Gortázar en 2016, el historiador José Manuel Prieto en 2018, el historiador Aldo Solano Rojas en 2019 y la investigadora Claudia Rueda Velázquez en 2022, entre otros. Ha participado en eventos como el segundo Foro de Historia del Diseño en México, organizada por el CENIDIAP en 2018, con la ponencia Un poco más que arquitectura. Y participó en el 2020 en el segundo coloquio de arquitectura efímera organizada por la Facultad de Arquitectura de la UNAM con la ponencia Monumentalidad efímera. Ha sido articulista para la revista digital Cool Hunter MX desde abril del 2019 hasta diciembre del 2020. Condujo un podcast llamado Ocupo Ciudad del 2019 al 2021, donde hablaba de temas actuales de arquitectura y ciudad. Y bueno, este es un pequeño resumen de su extenso currículum y sin más preámbulo, le cedemos la palabra. Adelante, arquitecto. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por la invitación. Voy a comenzar la presentación. Déjenme irla abriendo. Un momento. ¿Se ve la presentación? Sí, se ve la presentación. Ok. Muy bien. Pues bueno. Sí, entonces la presentación que les voy a estar mostrando de alguna manera es generalidades, una simplificación de lo que es el movimiento moderno, cómo fue surgiendo y hablar basándome en lo que popularmente se conoce como los principales exponentes de esta, no solo exponentes, pioneros y precursores, promotores de esta arquitectura moderna, que, que es pues, antecesora de la arquitectura que tenemos en la actualidad. Entonces, lo propuse que se llamara la presentación Aportaciones y Fallas, para también, pues solamente no solo hablar de las cosas entendidas como positivas, sino también como las cosas que quizás no son tan beneficiosas para esta arquitectura, para la sociedad y la arquitectura en general. Entonces, un momento. Tenemos a estos personajes que, como les menciono, son los que popularmente siempre tomamos de base o ejemplo para hablar de que la arquitectura moderna tiene la forma que tiene y la arquitectura contemporánea actual tiene las características que tiene gracias a, o debido, más que gracias, debido a la influencia y las ideas de estos personajes, que de izquierda a derecha se tratan de Le Corbusier, Walter Gropius, Mies van der Rohe y Adolf Loos. Todos ellos, pues, obviamente europeos, porque la cultura occidental está fuertemente influenciada
desde, pues ahora sí que desde inicios de la historia hasta todavía el siglo XX, y a mediados del siglo XX, pues eso va a cambiar un poco, pero siempre la historia occidental se ve influenciada y pues la cultura y las ideas que siempre van a tener más resonancia habrán de ser en estas épocas por estos personajes, ¿no? Por estos lugares de origen, el continente europeo. Entonces, cada uno de ellos, desde en distintos momentos, aunque los tres primeros sí son más o menos contemporáneos y el último de la derecha es todavía un poco más mayor que ellos, quise ponerlos en conjunto porque, pues bueno, son las principales referencias y todos ellos pues nacen en el siglo XIX. Digamos que no sé, el 25-30% por dar un porcentaje de su vida se desarrolló en ese siglo y el resto en el siglo XIX, en el siglo XX, perdón. Entonces, eso va a ser relevante porque existe una necesidad de cambiar los paradigmas, cambiar las modas, el modo de ver las cosas, la vida, la sociedad, frente al cambio de siglo. El cambio de siglo del 19 al 20 tiene una gran fuerza en las sociedades, hablando claramente de la sociedad europea, porque no solo en la arquitectura, en otros medios de expresión, también del arte, se está ya haciendo una transición de cómo pasar del arte, por llamarlo de una manera muy simple, tradicional, clásico, aunque sabemos que clásico pues tiene unas características muy particulares usar esa palabra, el, el hecho de que la arquitectura se haya mantenido igual y que por muchos años haya sido un arte funcional en el que la decoración haya sido muy importante, está viéndose necesario que quizás ya fue demasiada decoración en ese punto de la historia. Aquí en estas fotografías son tres ejemplos distintos de cómo también a finales del siglo XIX a este tipo de arquitectura ya le estaban llamando arquitectura moderna, aunque no tiene mucha relación a lo que nosotros entendemos como arquitectura moderna. Para ellos ya lo era porque trataban de tener una conciencia todavía mayor de lo que era la arquitectura ornamentada, si es que esta pertenecía a algún estilo en particular, ecléctico, historicista o de cualquier otra característica, pues había que también sí renunciar a eso, pero como a seguir haciendo que la arquitectura sea bella, ¿no? Entonces, en estos ejemplos como de arquitectura que se le puede ligar a lo que conocemos como Art Nouveau, una tendencia de arquitectura que surge en Europa, que tiene diferentes nombres según el país, pero que popularmente se le conoce más como Art Nouveau, es un término francés que significa arte nuevo. Pues bueno, en la primera imagen de la izquierda vemos una obra de Gaudí en Barcelona, en la imagen central vemos una obra de Otto Wagner en Viena, y en la imagen de la derecha es un edificio ecléctico que todavía tiene reminiscencias de arquitectura ecléctica, ¿no? Entonces, pero que también es Art Nouveau. Entonces, esta especie de lucha se ve influenciada también por el pensamiento de otros personajes. Aquí vemos del lado izquierdo a Friedrich Nietzsche y del lado derecho a Sigmund Freud, que sin hablar demasiado de sus teorías, podemos decir básicamente que ellos influenciaron y reforzaron mucho de la idea de un hombre moderno, pero aquí es donde está la clave, que se hablaba de un hombre moderno como género, no como usualmente se habla de hombre como sinónimo de humanidad, ¿no? Entonces la humanidad no estaba siendo necesariamente moderna, sino solo los hombres, y cada uno desde su trinchera, eh, Friedrich Nietzsche con la filosofía,
y entre otros temas la idea del superhombre, y del lado derecho Sigmund Freud con el psicoanálisis y cómo desde cierto punto dejaba ver el lado de la mujer como más primitivo, por así decirlo. Fue reforzando la idea de cómo es responsabilidad de un superhombre resolver en una época de modernidad las necesidades que tiene la sociedad en general. Y todo esto pues va empalmándose con los avances que están surgiendo a raíz de las revoluciones industriales. Aquí vemos un ejemplo del Palacio de Cristal realizado por Richard Paxton, que era un personaje experto en jardinería, experto en hacer hibernaderos. No era arquitecto, pero sabía bastante de jardinería y cómo cuidar las plantas y a la vez cómo hacer estructuras para los hibernaderos cuando ya se usaba bastante el acero y el cristal. Pues bueno, lo interesante es que muchas de las innovaciones arquitectónicas se dan por no arquitectos, como los personajes que mostré al inicio. La mayoría de ellos no tenía formación tal cual de arquitecto, pero se acabaron convirtiendo a sí mismos, ¿no? Entonces, las revoluciones industriales aportan que los procesos técnicos y constructivos para desarrollar materiales y para desarrollar las obras se eficienten, se logren estructuras más impresionantes con menor esfuerzo humano, con menores costos, y eso pues genera una serie de características que permiten que la arquitectura se, entre comillas, democratice, porque entonces si ya todo es más barato, entre comillas, ya no solamente la cierta gente con poder puede tener facilidad de acceso a una arquitectura, sino ya también clases menos favorecidas. Y la influencia de la industrialización se da principalmente en que, como les decía, pues no son arquitectos precisamente los que van desarrollando las innovaciones tecnológicas, sino son sobre todo ingenieros o técnicos. Y eso se ve reflejado en la maquinaria, donde tiene más impacto visual, donde la gente en general se va dando cuenta de estos avances tecnológicos, es por ciertos medios de transporte, como pueden ser los trenes o los barcos. Aquí podemos ver, por ejemplo, en este cartel del lado derecho, con un estilo Art Deco, cómo se exalta, ¿no? Las líneas, la volumetría de este diseño de este ferrocarril, esa locomotora, este, para hablar de la simplicidad, de que ya no son los armatostes tan toscos, puede que sí sea un volumen robusto, pero está más estilizado, ¿no? Entonces, esta estilización habla de que la máquina, la funcionalidad de la máquina hace que la máquina en sí misma sea bella. Ya antes ya no es tosca y robusta y que pudiera considerarse fea, sino que ya el hecho de que se haya perfeccionado tanto la funcionalidad, la eficiencia de la máquina, ha provocado que tenga una estética muy estilizada, muy simplificada, y también que eso genere que veamos en ellas belleza. Entonces, para personajes como Le Corbusier, que es el primer personaje que mostré en las fotografías del inicio, ve la manera de convertir la vivienda en una máquina de habitar. Esa frase de máquina de habitar o término se suele menospreciar porque se interpreta que es una manera muy fría de ver la sociedad, ¿no? O ver la manera de habitar, que la sociedad habite las viviendas, ¿no? Porque, pues, ¿cómo vamos a vivir en máquinas? Si somos personas, necesitamos algo que de cierta manera tenga calidez y no la frialdad de una máquina. Pero bueno, sin tratar de interpretar lo que hizo Le Corbusier, no era precisamente
ese hecho, sino cómo hacer que la eficiencia de una casa sí le aportara cierta estética a la arquitectura, pero también cómo esa eficiencia le ayuda a las personas a vivir de una manera más, pues también eficiente, más económica, este, con mayor comodidad sus hogares. Entonces, con ello, pues fue desarrollando una serie de ideas que fueron, entre otros, porque bueno, todo surgía casi de manera simultánea, cómo hacer una arquitectura moderna, que como les mencionaba, podría ya estar eliminando la ornamentación, pero cómo hacer que todos estos avances tecnológicos pues tuvieran esta relevancia. Entonces, en este boceto, que es la propuesta de la estructura dominó, en la que, aunque ahorita nos parezca muy normal verlo, en aquellos entonces, inicios del siglo XX, en este caso 1920, era algo pues inaudito porque las estructuras se soportaban como los edificios eran de piedra en su mayoría, eso provocaba muros muy robustos que eran los muros que soportaban en sí mismos todo el edificio. De repente sí apoyados con columnas, pero era un sistema, por así llamarlo, mixto, en el que columnas y muros soportaban el edificio. Con el avance tecnológico del acero y también del concreto, que de alguna manera se podría decir que se estaba redescubriendo el concreto, gracias también a la industrialización, y se llegó al punto en que se comenzó a desarrollar el concreto armado, es el concreto que por dentro tiene estructura de acero, eh, surge la propuesta del plan dominó de Le Corbusier, en el que la arquitectura puede estar simplemente sustentada por pequeños pilotes, que básicamente es lo mismo que columnas, y eso permitía grandes ventajas que se le conocen como los 5 puntos de arquitectura, en la que tienes plantas libres. Esto quiere decir que como solo son columnas, tú puedes poner muros divisorios permanentes o temporales según a conveniencia, porque las columnas te dan esa libertad de distribuir el espacio según las necesidades. Otro es el de la fachada libre, quiere decir que los muros que son de la fachada ya no son portantes, ya no comprometen el edificio si están o no están ahí. Entonces esa fachada libre puede tener una forma diversa o aislada de la estructura, lo que permite el siguiente punto, que son las ventanas horizontales. Antes de los avances de la arquitectura moderna, toda la arquitectura del siglo XIX para atrás son de ventanas verticales. Y esto, como les mencionaba, era porque como son muros de piedra, provoca que la gravedad que se transmite a través de la estructura, pues sea totalmente vertical hacia abajo. Entonces, eso no facilita que tengas ventanas horizontales, porque no permitiría a través de las ventanas transmitir las cargas, lo que provocaría que colapsen los edificios. Entonces, el hecho de que ya las estructuras se soporten solamente por columnas, permite que haya ventanas horizontales, y eso de alguna manera se volvía sinónimo de modernidad. Otro aspecto de esto sería la, la garden terrace, o sea, la terraza azotea, o la azotea jardín o terraza jardín. Hay muchos términos, nadie se pone de acuerdo, pero es básicamente eso, que puedas utilizar las azoteas como un espacio habitable más. Ya no es el lugar donde avientes las cosas que no necesitas, sino realmente es un espacio que puede servir más para el ocio, distracción, o simplemente que los habitantes de X casa o edificio puedan aprovechar, y que no sea un espacio residual. Este, y lo interesante es que, pues, la arquitectura realmente está relacionada con el mundo, y entonces
Aquí hay unos ejemplos de que, bueno, Le Corbusier era uno de los personajes que más le gustaba autopromoverse y también le gustaba tener buenas relaciones, interesantes relaciones, bueno, no solamente él, sino también los otros. Ya había millones de personas, cientos de millones de personas en el siglo XX a inicios, pero no es lo mismo en ese periodo en el que se encontraban millones de personas a como lo estamos ahora. Había una, como una relación, una comunicación un tanto más cercana entre ciertos círculos, de científicos, de artistas, de teóricos de cualquier tema. Entonces, por ejemplo, aquí vemos del lado izquierdo Le Corbusier conviviendo con Picasso, que de hecho eran amigos y que Le Corbusier se veía influenciado por Picasso en su pintura y que a su vez Le Corbusier también tenía cierta amistad con el científico Albert Einstein que podemos ver del otro lado, ¿no? Entonces aquí vemos cómo de repente se ejemplifica, no es que haya nacido necesariamente de esta relación, pero estas fotografías ayudan a ejemplificar cómo todo se triangula, porque por ejemplo, uno de las anécdotas que ahorita voy a contar mal de cómo surge también un poco la pintura del cubismo es que gracias a las teorías de Albert Einstein y la relatividad, una de las interpretaciones que se le da es que, por ejemplo, pintores como Picasso o como Braque eh, ya comprenden más que es un sinsentido tratar de buscar la realidad a través de la pintura, si de por sí con la fotografía ya se estaba entendiendo eso, entonces es que tratan de abstraer todavía más lo que es la pintura y entonces generan piezas como estas, el Guernica de Picasso, en el que pues estos figuras tan abstractas también te permiten ver otras partes de lo que serían los cuerpos que en una pintura más realista pues no se verían. Y eso a su vez va influyendo a la arquitectura para también ser más cubista en cierta manera en cómo se realizan las construcciones. También con esto hay una ambigüedad en cuanto a el interés social que se da por la arquitectura, y es que el automóvil, como parte de estas máquinas que están influenciando la modernidad en el siglo XX, es que sobre todo empresas como Ford en Estados Unidos buscan la manera de cómo hacer crecer todavía más sus imperios automovilísticos. Esa marca liderea, pero en realidad muchas otras empresas buscan lo mismo. Y entonces, de alguna manera, entre esta especie de promesa que se tiene de que ya se encontró la solución perfecta a la movilidad, que es el automóvil, al menos eso creen. Entonces las ciudades y los poblados cercanos se tienen que comunicar por el automóvil, lo que provoca que entonces las ciudades tengan que adaptarse al automóvil para que haya una mejor flujo, una mejor comunicación, a través de las vías se necesitan entonces vías más amplias, y entonces que el hecho de que los trabajadores puedan trasladarse de un punto hacia el otro eh, no sea un impedimento por medio de lo lejano, lo complicado que sean las ciudades, sino también que la tecnología ya nos va a comenzar a ayudar. Entonces, por ejemplo, continuando con Le Corbusier, él desarrolla el plan Voisin, con el cual básicamente propone que con cierta paulatinidad se destruya París. Esto es una maqueta de París, lo que vemos en la fotografía. Se destruye París y se construyan torres inmensas de vivienda asequible. Esas torres tienen cientos de metros según la proporción de la maqueta, y si ven más abajo, más o menos entre esa isla y el resto de los edificios ahí en medio,
hay otros edificios que también son muy altos, pero por la escala parecieran no serlo tanto. Pero esos edificios son de más de 10 niveles y entonces las torres que se ven en cruz pues tienen todavía más altura. Entonces, lo que va proponiendo Le Corbusier es una dinámica en que estas torres acumulen la mayor densidad posible de vivienda, que se distribuyan en una retícula, porque la mayoría, si no es que todas las ciudades europeas de origen, la traza urbana no es reticular, es decir, no son calles paralelas, sino es como se le denomina de plato roto. Se fueron desarrollando las ciudades y las manzanas de una manera tan irregular que es muy difícil que haya calles demasiado continuas. Así como se alcanza a ver un poco alrededor de las torres, la traza urbana de París, eh, Le Corbusier proponía eficientar esto para que obviamente el traslado sea lógico, pero sobre todo para que el automóvil tenga una mayor facilidad de trasladarse y que eso obviamente permita a las personas trasladarse desde sus hogares hacia un punto específico donde trabajarían, que es la llamada zonificación, que se da de una manera simultánea tanto en Estados Unidos las ideas como en Europa de cómo zonificar las ciudades para que haya lugares de vivienda, lugares de industria, lugares de comercio, lugares de educación, todo esto con las mejores intenciones, porque como les menciono, con la promesa de que el automóvil es la cúspide, la punta de lanza de la tecnología que nos va a permitir trasladarnos de un punto a otro, pues se piensa que entonces si se divide la ciudad en cosas específicas, con actividades o, sí, pues actividades específicas, como les menciono, pues entonces tú solo tienes que agarrar tu vehículo y te mueves del punto A al punto B y listo, ¿no? Y te regresas cuando vas a dormir. El problema es que en la práctica, pues resulta que no funciona así y solo se pudo descubrir hasta cuando ya efectivamente se comenzó a realizar esto. No con el plan Boissan, nunca fue aprobado, pero sí influenció esta idea a muchas otras ciudades, sobre todo Estados Unidos y Latinoamérica, fueron quienes acabaron aplicando, ya fuera desde cero, con ciudades nuevas o modificando ciudades eh, ya existentes para implementar en medida de lo posible las ideas del plan Boissan. Pero en la práctica fue que descubrimos como humanidad que realmente la sociedad no funciona así. La sociedad necesita, las ciudades necesitan tener usos mixtos para funcionar, porque si las industrias solo trabajan en los horarios laborales, si las escuelas solo están en las mañanas, este, y otro tipos de servicios solo funcionan en horarios específicos, va a provocar, e incluso si las viviendas solo están ocupadas para dormir, provoca que estos espacios estén solos, abandonados, por así decirlo, en horarios específicos, lo que son propensos a inseguridad, a mala eficiencia de la energía eléctrica, de la infraestructura, en cuanto a instalaciones, las redes sanitarias, la distribución del agua. Entonces, aunque era un proyecto muy utópico, realmente se estaba proyectando desde el escritorio y no desde la realidad. Y aunque también mucho se culpa de que el plan Boissan influyó, como les decía, a América, al continente, y eso provoca que las ciudades se destruyan, pues no es necesariamente culpa de Le Corbusier. Él también se ve influenciado por otros movimientos que de hecho surgen en el siglo XIX. Por ejemplo, en esta fotografía vemos una foto aérea eh, de Barcelona, en una zona divisoria, de cómo era la ciudad antigua y la ciudad nueva. La ciudad nueva es esta ciudad reticulada que se da con el Plan Cerdá a mediados de siglo, precisamente para hacer una ciudad más eficiente, más higiénica porque con esta distribución se conseguiría mayor iluminación natural, que el sol llegue a todas las habitaciones en medida de lo posible,
y también que haya una gran ventilación natural. Pero también en París, como vemos, es una suerte pues, de plato roto donde toda la traza está, que es la planta que vemos ahorita en este momento, es pues no hay mucho orden. Estas grandes avenidas o bulevares que se evidencian en esta fotografía se dan con el plan Haussmann, que también es a mediados del siglo XIX, en el que se crean estos bulevares, estas grandes avenidas. Esto que vemos aquí, estas grandes avenidas que vemos, con sus camellones y sus árboles, no existían, era más de lo mismo, más de pequeñas callecitas, algunas de esas manzanas que vemos incluso eran más grandes, e interrumpían la continuidad de ciertas calles, pero con una visión de lograr tener una mejor comunicación, en este caso no tanto por el automóvil, este, pero sí para que la ciudad pudiera tener salidas más eficientes y también una mayor higienización, que igual la ventilación y la iluminación se vaya dando, para que no se estén desarrollando más las enfermedades, los focos de infección y demás en las ciudades, pues es que se planean estas intervenciones. Entonces es una continuidad, y de esto hay ejemplos más atrás, más pequeños, pero con la misma intención de modificar las ciudades, por el bien de la sociedad. Y ya desde ese entonces, en el siglo XIX, estas ampliaciones, estas destrucciones de ciudad para crear espacios más habitables, ya se veían como movimientos o expresiones modernas. Cómo hacer que la modernidad llegue a las ciudades y se refleje en una mejor calidad de vida a través de la higiene, y que, pues bueno, aunque Le Corbusier se basaba en ello, pues ya también tenía otro contexto que era la revolución industrial, como les mencionaba. Por otro lado, otra de las visiones de la arquitectura moderna, tenemos aquí en este caso el pabellón de Barcelona de Mies van der Rohe. Bueno, el pabellón está representando a Alemania, pero está localizado en Barcelona por una feria internacional que hubo en esa ciudad ese año, en 1929. Y aquí, pues, lo interesante es que, bueno, las fotografías son de del edificio reconstruido, pero se reconstruyó, pues, al pie de la letra, ¿no? Siguiendo al plano tal cual, consiguiendo los mismos materiales en los mismos lugares para reconstruirlo, porque por una decisión un tanto burda, se demolió, y luego de unos pocos años se dieron cuenta de que demolieron una pieza de arte. Pero esta obra que se hizo en 1929 ya estaría cumpliendo 100 años, que en seis años más, y sin embargo parece que es algo que se acaba de hacer, y no tanto por lo que se acabo de explicar, de que la que reconstruyeron, o sea, la reconstruyeron hace más de 30 años, pero las fotografías originales pues muestran que tal cual así era, son esos materiales, esas texturas, y esos espacios, todo milímetro por milímetro se reconstruyó para respetar el diseño original, pero en esencia es esto. El pabellón de Barcelona, que solamente se pensó como un área de exposición, pero que es esta tendencia que tiene Le Corbusier de eficientar al máximo el espacio con la menor cantidad de muros posibles, en su mayoría solamente para dividir o jerarquizar ciertos espacios, pero también estos que estén abrigados, por así decirlo, o expuestos, según cómo se vea, por una serie de muro cortina, de escaparates, estos grandes vidrios, cristales, que rodean y confinan el espacio interior del exterior, pero aunque lo confinan, existe una comunicación visual entre ambos, precisamente por la transparencia del material. Y esto, pues, no solo se ve reflejado en esta obra, sino prácticamente en toda la obra madura de Mies van der Rohe, como en este edificio, el Seagram, que se encuentra en Nueva York, que pues obviamente el aporte es esta transparencia y elegancia que da con el acero, de nuevo pues por la revolución industrial, y ya para entonces Estados Unidos estaba muy desarrollado.
en este aspecto, ya se está volviendo líder en la industrialización. El aporte pues es esto de cómo genera esta simplicidad, sí, un poco rescatando, o no rescatando, más bien continuando la manera de hacer torres que se va dando también desde finales del siglo XIX en Estados Unidos, y en la que de alguna manera es una analogía a las columnas, ¿no? Con su base, la fuste y el capitel, aquí propiamente no están seccionados así, pero, o al menos decorados, como si algunos edificios un tanto eclécticos, o torres eclécticas, pero sí vemos como la planta baja tiene esa separación muy, muy marcada del suelo, con esta planta libre, como también lo proponía Le Corbusier. Luego el fuste, que sería toda esta serie de oficinas y que en este momento, por ser de noche, está todo iluminado. Y hasta la parte final, la cúspide, lo que casi podríamos decir que es el capitel, pues es solamente una parte negra, que es solo la textura, y que, bueno, esconde ciertos materiales por detrás, ¿no? Y aparte, pues, como cede cierto espacio del terreno para dar algo de espacio público. Esto, pues tiene muchas razones. Sí, es el asunto de como en una ciudad tan saturada y masiva como es Nueva York, pues, necesita tener espacio para que las personas no se sientan, por así decirlo, asfixiados, saturados de estos edificios, y también cómo lograr con esto que el edificio, que es uno de los primeros que se hace bajo esta línea moderna, aunque esta foto no es tan antigua porque ya vemos un contexto del resto de edificios que tienen cierta similitud. El primero de ellos en esta zona fue el que vemos en medio, ese que vemos en medio, el Seagram. La idea de generar una plaza era también hacer que el edificio fuera más evidente, de que le dieras más perspectiva, tienes más espacio para verlo de diversos ángulos y no solamente desde una apretada banqueta, sino que te regala entre comillas, regala una plazoleta para que desde diversos ángulos, desde las aceras de enfrente, puedas ver en su totalidad el edificio y entonces puedas comprender la relevancia y te imponga no solamente desde su masividad, sino desde su elegancia, por lo estilizado del diseño, y entonces esto ayuda a promover este tipo de arquitectura. Entonces, pues son ese tipo de diversas funciones que, pues bueno, luego también se vincula con el hecho de tener una relación entre interior y exterior, con esos espacios públicos y jardines, con los interiores, que aunque esto no es propiamente vivienda, sí de alguna manera está habitado por personas en ciertos momentos al ser oficinas. Y otra manera de continuar con esta situación es el hecho de la casa Farnsworth, que también hace Mies van der Rohe en Illinois, también en Nueva York, en el que pues es básicamente también una caja de cristal, la estructura de acero cerrada por muros de cristal, o paneles de cristal, si es que no se quiere entender como muros, y solamente al interior, en el centro, tiene esta parte que es sólida, que se divide entre cajones, la cocina, el librero, el baño, etcétera, pero básicamente desde donde te pares, pues tienes desde el exterior hacia el interior visibilidad de, de la vivienda y de las personas. Entonces, aquí es algo complicado, porque si bien el edificio anterior era oficinas, también había departamentos con ese tipo de diseño, y lo complejo de esto es que provoca cierta exposición de la intimidad de la persona hacia el exterior. Se justificaba en este caso Le Corbusier, perdón, Mies van der Rohe, de que pues si está en una zona privilegiada en la que esta residencia, casi como casa, bueno, como una casa de campo, está rodeada de bosque y no hay como un tránsito de peatones,
pues no te deberías de sentir incómodo de que estés ahí desayunando en pijama, comiendo y que todo el tiempo estés como en una vitrina, porque realmente tú estás más bien viendo al exterior y desde el exterior no hay nadie viéndote. Pero aún así, siempre queda, y eso es por el instinto humano, una sensación de estar expuesto. Este, es por eso que siempre buscamos algún tipo de resguardo. Aunque estemos solos en un área verde que podamos considerar segura, siempre tenemos la necesidad de tener algún tipo de resguardo más pequeño, y donde nos podamos sentir protegidos, no solo de intemperie, sino de cualquier agente o cosa o objeto o ser vivo que pueda incomodarnos. O simplemente por el simple hecho de estar cómodos, ¿no? De estar en un lugar donde nos sintamos cobijados, por así decirlo. Y aquí ya ese tema que a pesar de ello, la dueña, la señora, la doctora Farnsworth, no aceptó, no se sintió cómoda viviendo en esta casa, además de que los cristales sellan completamente la habitación, que es toda la casa, entonces no hay una circulación de viento natural, por lo que se vuelve un lugar un tanto asfixiante. Es una arquitectura, esta casa y muchos otros ejemplos, perfecta en el sentido de que el diseño es estético, estructuralmente es funcional, hay una relación muy clara y muy interesante en cómo el perfeccionamiento de la construcción al detalle, la unión de las piezas, piedra, mármol como son los pisos, el acero y el cristal, básicamente esos tres materiales se unen para generar un edificio estético y funcional en el sentido de cierta distribución, pero que en la práctica, ahora sí que como lo exponíamos en el caso de la zonificación, en la práctica el factor humano hace que esa idea de que es un edificio perfecto sea solamente abstracto, porque en la realidad los humanos no evolucionamos como sociedad para vivir en ese tipo de construcciones, y entonces pues se vuelven espacios de alguna manera inhabitables. Y aquí el detalle también va con lo que les mencionaba de Nietzsche y Freud, esta idea de que el hombre puede vivir en ciertos espacios que normalmente no podría, esta idea del superhombre de Nietzsche, es de que una persona es superhombre no por tener superpoderes, sino porque puede vivir sola, o el hombre puede vivir solo, puede vivir incluso dentro de un bosque por años, semanas, días, lo que esa persona quiera, y enfrentarse con sus pensamientos, y entonces no se va a agobiar, no se va a deprimir, no va a caer en la locura porque ha superado esas ideas abstractas y lógicas que surgen en la mente, ¿no? Entonces, eso se traslada en la arquitectura de Mies van der Rohe, esa teoría. Entonces, un superhombre puede vivir aislado en una casa como esta, puede vivir expuesto en como una vitrina y no se agobia porque se siente segura de sí misma esa persona. El problema, como les digo, es que realmente no nos hemos desarrollado de esa manera. No es que sea imposible, pero también qué tan beneficioso puede ser eso. Eso que ya también es tema de la psicología. Y otro aspecto de la arquitectura moderna es Walter Gropius, como al final de la Primera Guerra Mundial él ya estaba motivado y finalmente se convence de que debe existir una escuela que revolucione lo que es el diseño y posteriormente también la arquitectura, y es que se genera la Bauhaus. Se funda en 1919 y hasta los años 30 a 33 existe, debido a algunos problemas que ahorita mencionaré, pero que, bueno, también se vuelve una revolución que se ve impactada por
por la industrialización, impulsada por la industrialización. Entonces aquí vemos otra interpretación en esta arquitectura, específicamente la escuela que también fue diseñada por Walter Gropius. Se ve presente este tema de la transparencia, similar a como lo usaba o lo usaría Mies van der Rohe. Vemos cierta separación y división estructural de las fachadas con las columnas y también en la planta baja, como también lo propone Le Corbusier, y que de repente también existen discusiones de quién lo propuso primero, que bueno, eso no lo vamos a abordar ahorita, pero que de alguna manera todos estaban ahí dialogando, intercambiando ideas, discutiendo, robándose ideas seguramente también, y entonces, pero la manera en cómo las usaba cada uno de ellos, y por eso tomo esos ejemplos principales de estos personajes, para evidenciar cómo se fueron dando. Esta escuela, como les digo, en un inicio se basó en un perfeccionamiento de la Escuela de Artes Oficios o la tradición, por así llamarla, de artes oficios que existía en Inglaterra y de alguna manera también en toda Europa, pero ya de una manera más técnica, cómo aprovechar esos aspectos tradicionales y cómo industrializarlos, ¿no? Y con ello generar productos como mobiliario, mesas, sillas, lámparas, diseño gráfico, etcétera, carteles, diseño de tipografía, y luego de algunos años la inclusión de la arquitectura. Entonces aquí podemos ver cómo existe de cierta manera un poco más equilibrado el tema de la transparencia, pero también con una arquitectura con una eficiencia de material en el sentido de que no hay ornamentación, son cubos blancos con ciertas aberturas donde se encuentran las ventanas y las puertas para generar esa comodidad de iluminación y ventilación natural, que sí tienen ventanas, no como Le Corbusier, no como Mies van der Rohe, y pues bueno, esto como también acaba influyendo el resto de arquitectura alrededor de Europa. El tema es que esto no dura demasiado en Europa, ya que como ven este sujeto aquí con la cara de anonadado que tiene, en Alemania el Partido Nacional Socialista pues consideraba que todo el arte moderno, toda la arquitectura moderna era un arte pervertido o era un arte degenerado, y entonces desarrollaron una exposición en un museo en Alemania para que la gente se diera cuenta de que estas pinturas, como vemos en esta fotografía, que tienden a la abstracción, eran degeneradas, ¿no? Porque no estaban siguiendo ningún canon clásico, no estaban siendo hiperrealistas, no tenían ninguno de los conceptos tradicionales, y como ya más bien se estaban alejando por unos caminos más libres, ¿no? El tema es que le salió el tiro por la culata y la gente de hecho le gustó lo que vio en la exposición en buena cantidad, porque obviamente había gente conservadora que no le gustó, pero esto solo sirvió pues para que este sujeto de aquí provocara una especie de cacería a todo tipo de artista y arquitecto que desarrollara eso, al menos en su territorio, en Alemania, ah, fuera encarcelado, enjuiciado o expulsado. Entonces, por eso mucha gente salió huyendo de Alemania, entre ellos Mies van der Rohe y Walter Gropius, que eran alemanes, y fueron a Estados Unidos a seguir continuando con su arquitectura. Y bueno, sabemos que Alemania siguió por una línea más tradicional durante ese periodo en cuanto a su arte y arquitectura, y en Estados Unidos, precisamente por seguir la contraria, pero aprovechando la cuestión industrial, que ellos estaban avanzando bastante rápido, es que también dieron una bienvenida a estos arquitectos y a otros más para el desarrollo de esta arquitectura moderna. Luego de que acaba la Segunda Guerra Mundial casi de manera simultánea en 1945, es que ya la liderazgo, por así decirlo, del desarrollo de arquitectura moderna
lo toma Estados Unidos, sobre todo precisamente como les digo, al término de la guerra, cuando sale una convocatoria donde se invita a ciertos arquitectos para que desarrollen algunos ejemplos de arquitectura para, obviamente, aprovechar las innovaciones tecnológicas industriales de Estados Unidos para esas fechas, pero también para exaltar el American Way of Life, el modo americano de vivir, con cierta elegancia, con esa idea de presumirle al mundo de cómo Estados Unidos no solo fue uno de los ganadores de la guerra, sino de que su sociedad estaba prácticamente intacta, ¿no? Al contrario de Europa, que acabó totalmente devastado, Estados Unidos estaba presumiendo de que no solo no estaba devastado físicamente en sus ciudades, sino que podía seguir desarrollando y desarrollando arquitectura y elegancia e industria en sus ciudades, y lo presumía con estas arquitecturas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la casa Stahl, fotografía de Julius Schulman, como desde un cerro, por así decirlo, en la ciudad de Los Ángeles. Esta casa tiene una vista privilegiada de toda la ciudad, y pues en esta fotografía de noche pues es como la elegancia y la composición de la fotografía pues más perfecta. En este otro caso, en esta casa de Pierre Koning, con este tema del American Way of Life, con una idealización, obviamente, igual con fotografía de Julius Schulman, al menos en la fotografía de la derecha, vemos una pareja, obviamente, de gente blanca, gente americana, bien vestidos, como fingiendo que es una escena casual de que el hombre está poniendo algo de música o ya se va a trabajar y la mujer ahí disfrutando de su casa de una manera muy hedonista. Ambos, el hombre súper trajeado, la mujer con un vestido bello. Cómo se idealiza esta idea de una sociedad americana perfecta, todo a través de la arquitectura en este caso funcionando como una escenografía para justificar ese discurso que está manejando la sociedad. Y entonces podemos ver como algo curioso es que materiales que a veces consideramos no aptos o no comúnmente usados para la arquitectura, aquí en este caso se están dejando ver, o sea, se evidencia el uso de las vigas de acero, que obviamente soportan las losas. Vemos cómo hay láminas de aluminio o de otro material metálico cubriendo las azoteas con un ligeramente aislador térmico para que la losa sea muy fina, muy delgada, y también con paneles muy delgados para que dividan los muros, ¿no? Entonces, como estas prefabricaciones, esta industrialización de la construcción se simplifica y se estiliza al máximo en estas arquitecturas que obviamente se acompaña con el mobiliario, como podemos ver en la fotografía de la derecha. O en este caso, esta casa desarrollada a la pareja de apellido Eames, también en Los Ángeles, como también tienen esta misma tendencia del uso de los materiales, pero en este caso ellos, como no son arquitectos, tienen un desarrollo un tanto distinto de esto. Entonces las vigas aquí son de otro tipo, la estructura también se aplica de otra manera al ser de dos pisos, y entonces genera espacios de doble altura, pero también ellos a tener una tendencia más hacia el diseño gráfico e industrial, pues meten color, meten cierta proporción, sí, influenciados y homenajeando un poco al arte de Piet Mondrian, pero también proponiendo una manera distinta, cómoda, de vincular el exterior con el interior, pero teniendo un poquito más de conciencia y literalmente solo un poquito, a diferencia de lo que tenía Mies van der Rohe con su intención de una casa para una super persona, un super hombre o super mujer. Y por el otro lado, en Europa, continuando Le Corbusier con sus propuestas, es que se desarrolla esta unidad habitacional como una respuesta precisamente a esa devastación que está sufriendo o que sufrió Europa. Entre algunas de las propuestas que se dan es cómo
aprovechar la industrialización, que aunque con ciertas limitaciones todavía seguía en Europa, cómo dotar de vivienda digna a las personas, de una vivienda asequible también, y que, y que tuviera cierta relación, obviamente pues con su contexto, pero sobre todo con el contexto industrializado del momento. Entonces, Le Corbusier desarrolla esta propuesta que refleja los conceptos que él mismo desarrolló de la ciudad radiante en el edificio de la unidad de habitación de Marsella, en el que de manera simplificada vemos el mismo tema de la planta libre, pero cómo separa el primer nivel del resto de niveles de habitación, donde se puede generar espacio de las cocheras y demás, pero también el hecho de que este edificio pueda funcionar como una ciudad en sí misma, en que las personas solamente tengan que salir ahí porque van a trabajar, pero el resto de necesidades ya están cubiertas en esa casa, en esos edificios, porque obviamente son departamentos, pero en el tercer o cuarto nivel se encuentra, no hay solamente vivienda, sino también hay comercios, hay servicios, están lavanderías, hay algún pequeño restaurante, cafetería, alguna tienda de algún tipo, para que las personas pues puedan utilizar estos espacios. También hay guardería, en la azotea, siguiendo con la idea de la terraza habitable, de la azotea habitable, se vuelve un espacio de convivencia, hay también un área de juegos infantiles, entonces se vuelve como una ciudad. De hecho, los propios habitantes de este edificio, que obviamente todavía existe, que se terminó en el 52, le llaman también así la ciudad radiante, bajo el concepto que mismo Le Corbusier dio, ¿no? Entonces, este concepto de hacer que los edificios de vivienda no sean solamente de vivienda, sino que de alguna manera recupere el concepto de barrio y que elimine un poco el tema de zonificación, y también solo un poco, estas viviendas puedan ser hasta cierto punto autosuficientes para las personas que habitan ahí y no tengan que alejarse demasiado, para eficientar, pues sí, el modo de vida y no hacer estos grandes traslados como en un inicio el mismo Le Corbusier proponía. Y entonces esto también genera una serie de propuestas propias en Inglaterra, en este caso como el edificio que vemos, el Robin Hood Gardens, que es un edificio también de concreto, y que sin seguir el pie de la letra de las propuestas de Le Corbusier, genera unos conceptos similares. Lo interesante de estos dos ejemplos es que también con ellos se da el nacimiento o renacimiento de la arquitectura brutalista. Es aquí cuando surge de manera real o más popular este concepto de utilizar la arquitectura de concreto, eh, también el ladrillo o el acero, de cierta manera, en que la estructura misma sea la estética, la apariencia del edificio, y entonces obviamente ahí estás ahorrando en materiales y en economía, en revestimientos, ya no estás usando recubrimientos de algún tipo, pero también evidencias que los materiales pueden ser bellos por sí mismos si es que son usados de una manera adecuada. Y entonces esta arquitectura pues también acaba influenciando, eh, pues obviamente Europa, pero sobre todo el continente americano y algunas otras partes del mundo. Luego surgen ideas también un poco más alocadas, como esta que realmente nunca se hizo, pero que pues sí generó mucha expectativa y le ayudó a entender al mundo que luego de la Segunda Guerra Mundial quizás no había que ser tan rígidos en ciertos modos de pensar que había, entonces que había la oportunidad o el espacio suficiente para proponer cosas atrevidas, en este caso como este domo, esta cúpula en la ciudad de Nueva York, propuesta por Buckminster Fuller, este personaje que se identificaba más como inventor más que como arquitecto. Proponía este domo, pues sí, para tener un espacio, un clima mejor controlado, mayor seguridad, menos enfermedades, precisamente por lo del tema del clima,
para tener más controlada un área. Y pues obviamente técnicamente no había una manera de hacerlo. La tecnología no estaba desarrollada de tal manera que al parecer tampoco incluso en la actualidad tenemos la tecnología para hacer algo así, pero le permitía soñar a la gente, o bueno, a algunos arquitectos o inventores, de qué más podemos hacer a partir de la apertura de mente, por así decirlo, de que nos había dado la arquitectura moderna. Y en otros lados, como en Japón, pues ellos van desarrollando sus propias versiones de una arquitectura con cierto arraigo, en este caso el metabolismo, de una arquitectura que sigue cierta primicia de crecer o desarrollarse tal cual como si fuera el metabolismo de un ser vivo. Entonces no sigue una retícula estricta en el sentido de que es un edificio cuadrado, simétrico y demás, sino que tiene ciertas irregularidades, obviamente siguiendo cierta lógica, pero que al final asemeja la cierta irregularidad que pueda tener algún organismo vivo. Y pues bueno, todo esto que vimos acabó obviamente influenciando a, a Latinoamérica, a México en particular, con diversos personajes, pero aquí muestro 4 ejemplos, que de izquierda a derecha son Mario Pani, Juan Sordo Madaleno, Luis Barragán e Ignacio Díaz Morales, solo para mostrar 4 ejemplos de personajes súper influyentes en la arquitectura, que cada uno buscó darle seguimiento o al contrario, generar una especie de contrapropuesta a la modernidad que se ve reflejado en la arquitectura mexicana, en la arquitectura en Guadalajara, pero que eso realmente ya es tema de otra historia y que pues nos da, si por nuestra propia cuenta nos ponemos a investigar, nos da la oportunidad de conocer cuáles son los orígenes, las razones, las motivaciones, las influencias que provocaron que la arquitectura en México sea como sea en la actualidad, pero que bueno, eso ya se podrá abordar en otro momento. Y pues bueno, de momento sería todo lo que les presento. Como les digo, de una manera muy resumida, simplificada, y que pues bueno, es algo mucho más complejo, difícil de comprender, que todavía yo estoy tratando de comprender, pero bueno, espero haya sido suficiente para despertar interés, comprender ciertas cosas y que les motive a que ustedes mismos puedan resolver ciertas dudas respecto al tema de la arquitectura moderna en el mundo y en su lugar de origen, que puede ser, pues obviamente, México o Guadalajara. Pues es todo y gracias. Muchísimas gracias, arquitecto. Una exposición muy completa. Creo que se dio la generalidad, se abarcó contextualmente todas las etapas, entonces creo que fue muy bueno. Tenemos, bueno, a todos los alumnos les recuerdo que el espacio para hacer preguntas es en el documento de Google que les compartimos, tanto en Facebook como en el Classroom de la academia. Y en ese espacio ya tenemos algunas preguntas. Ángel nos dice, ¿cuál fue el impacto del movimiento moderno en la planificación urbana y el diseño de ciudades del siglo XX? Ya que, como dijo, no se aceptaron las ideas de Le Corbusier de esas torres inmensas. Sí, pues el impacto fue muy fuerte y muy grande. No en Europa, porque en Europa, pues, ha existido prácticamente desde siempre y hasta la fecha un arraigo muy fuerte de su historia y de cada país europeo, porque pues ya hay ciertas culturas que están localizadas en una región muy específica, ¿no? Entonces es importante eh, arraigarse a esas tradiciones propias de cada región para poder diferenciarse y entenderse que son parte de un grupo diferente al que está en otra región, en otro país, ¿no? Entonces eso ha provocado que conserven su arquitectura
y que estos proyectos similares al Plan Boissin de Le Corbusier u otros con ciertas similitudes ya no se estén dando porque sí quieren con ello conservar su patrimonio, su identidad, y es la cara que obviamente le dan al mundo, y han generado espacios muy pequeños para que sí se desarrolle la arquitectura moderna, eh, cercanos a las ciudades centrales, pero que no dañen las partes históricas, ¿no? En cuanto al tema de la ciudad. Sin embargo, en América como continente, Latinoamérica, Estados Unidos y Canadá, como cosas con ciertas diferencias, sí acabó impactando el tema del plan Boissin y quizás no tanto en sí mismo solo el plan Boissin, sino también el tema de la zonificación, entre otros aspectos y propuestas urbanísticas que priorizaran al automóvil. Y como todo este continente, toda la sociedad, eh, que también ya es un tema que se discute mucho, cuál es el arraigo verdadero o identidad verdadera de los latinoamericanos, cada uno específicamente en su país, es de que de alguna manera nuestras sociedades siguen heredando eh, como que cierto dolor, cierta confusión de cuál es el lugar al que perteneces, y entonces por eso en América está mucho este tema del racismo, digo, en todo el mundo obviamente, pero en América o Latinoamérica, con mucha aspiración europea de querer volver a ser o tener las mismas, no solo obviamente condiciones, que eso es como una necesidad justa, pero sino también sentirse que ya somos parte de ella cuando no lo somos, ¿no? Y no solo por el color de piel, sino pues por cierta idiosincrasia, ciertas culturas. Entonces, esa división de que quiero ser de allá, pero me quejo de que soy de aquí, o como ahorita que estuvo leyendo los memes del 16 de septiembre, de que ese día sí es bien mexicano, pero el resto del año te quieres ir a Canadá, a Europa a vivir, este, pues eso demuestra, ¿no? De que entre broma y broma, de que pues realmente no estamos tan cómodos con nuestra identidad. Y entonces, al no estar tan cómodos con nuestra identidad, y eso históricamente, provoca que nuestras ciudades no tengamos esa especie de arraigo por las construcciones y se nos haga fácil el demolerlos porque sentimos de que, bueno, es que yo no me siento identificado con esto se hizo en una época y en un contexto ajeno al que realmente debía haber sido, entonces pues lo demuelo y construyo otra cosa, ¿no? Y eso sigue pasando en la actualidad, o sea, sobre todo en los últimos 5 o 7 años se están demoliendo muchos edificios, hablando aquí del contexto de Guadalajara, en zonas patrimoniales, precisamente por esa falta de apropiación, porque los desarrolladores para ellos solamente son terrenos y hay una construcción ahí irrelevante, no importa quién la hizo ni de qué año sea, tendrá 100 años o más, lo que a mí me importa es construir una torre o X cosa ahí, ¿no? Entonces, ese es el problema que generó, entre otras cosas, no el plan Boissin en sí mismo, sino la influencia de un concepto como tal, de que se pueden sustituir cosas sin darse cuenta de que eso daña tu identidad. Ese es el problema o la influencia que tuvo el plan Boissin en nuestro contexto. Muchísimas gracias. Luis nos dice, ¿se puede considerar a Frank Lloyd Wright como parte de estos exponentes que influenciaron el movimiento moderno? Sí, claro que sí. Yo no lo incluí no porque no lo considere o no me guste o algo, sino pues nada más para también simplificar la conferencia. Pero sí, Frank Lloyd Wright eh, tuvo mucha influencia en la arquitectura moderna, también en esta especie de transición porque muchas de sus etapas son muy ornamentales,
pero también llega un punto en que sí llega una abstracción con una propuesta muy interesante de arquitectura moderna que también se aleja de la ornamentación, o al menos de la ornamentación excesiva. Entonces, sí es un personaje muy importante que casi su influencia se centra solamente en Estados Unidos. Sí, sí permea un poco de su influencia, sobre todo en México, pero no acabó siendo tan trascendente. Y eso pues por diversas razones, pero principalmente porque en general en México se veía mucho a Europa y sobre todo a Francia, y, no, y en Estados Unidos no se veía tanto en el aspecto cultural, sino en el industrial. Entonces, por eso Frank Lloyd Wright no influyó tanto en México como, como sí lo hicieron los arquitectos europeos. Muchísimas gracias. Manuel nos dice, ¿los cotos como los de Tlajomulco son producto de las ideas del movimiento moderno? Sí y no. O sea, sí es una consecuencia, pero no de inicio, sino porque ya en un punto, después de la Segunda Guerra Mundial, con esta especie como de liberación mental de que la sociedad no tiene que ser tan estricta en el modo de hacer la arquitectura, y no solo la arquitectura, sino de cómo convivir. Es por eso que cada década tras década, sobre todo pues, influenciados por la cultura de Estados Unidos, pues vemos cómo la sociedad trata de autoliberarse más, ¿no? Con el tema pues, de los hippies de los 60s, la música disco en los 70s, el rock en los 80s y así. Este, Eso genera quiebres culturales que permean no solamente en la música, sino en el modo de convivir de la sociedad y también en la arquitectura. Entonces, en la arquitectura, en ese aspecto, sobre todo entre 70s y los 80s, pues se trata de descubrir cómo hacer la arquitectura que sí reniega un poco de la modernidad, pero al mismo tiempo reconoce que pues es la manera que tiene de hacer las cosas, que sí sería un retroceso, regresar a construir todo de piedra y hacer cosas eclécticas y historicistas, pero al mismo tiempo como evito continuar sí, haciendo cosas de, de la manera que se hacía al inicio del siglo XX. Esto además de que precisamente en esas décadas, en los 70s y en los 80s, es cuando se consolida el, el capitalismo, el neoliberalismo, y entonces importa más el dinero que, que la sociedad, ¿no? Entonces la arquitectura moderna, como se los expuso en un inicio, nació como una manera de aportar a la sociedad con construcciones asequibles. Así es como surge en México. Y es que, por ejemplo, Diego Rivera y Frida Kahlo, aunque hayan aparecido en el billete de 500 pesos, ellos eran comunistas. Entonces, ahorita que es súper odiado el comunismo y lo que se hable de ello, el comunismo, si es que está diciendo la verdad o no, la primicia es de que trata de que la comunidad, la sociedad esté más equilibrada, ¿no? Que sea más horizontal y que no sea que unos pocos tengan todos los recursos y beneficios y riquezas, sino que esté distribuido de una manera más equitativa, ¿no? En palabras muy simples. Entonces, este cuate, Diego Rivera, acepta la arquitectura moderna de mano de Juan O'Gorman porque entiende que la arquitectura moderna es una arquitectura para el pueblo. Entonces, por eso él decide que su propia casa en Ciudad de México sea una arquitectura funcionalista, basada en la arquitectura de Le Corbusier. Y entonces, mucha gente, por la popularidad que tenía Diego Rivera, lo siguió, y no solo a él, sino a Juan O'Gorman y muchos otros arquitectos que también ya estaban entrando por esa misma línea, y la arquitectura moderna buscó solventar problemas sociales, sobre todo porque acabamos de salir de la Revolución Mexicana, entonces como que la política mexicana tenía muchas deudas de solventar problemas sociales que se habían prometido desde la Revolución. Entonces es así como surgen los multifamiliares para hacer que gente que no tenga los suficientes recursos tenga una vivienda digna,
pero precisamente con este tema de que la, la arquitectura moderna economizó demasiado las cosas, muchos desarrolladores inmobiliarios, que en ese momento no eran tal cual, pero ya era, es como comienza a surgir esa figura, se dan cuenta de que pueden aprovechar que los costos son muy pocos, pero que pueden mantener más o menos los mismos precios de antes, entonces tienen un margen mucho mayor de ganancia. Y entonces cuando ya en los 70s se da el tema del neoliberalismo, en el que pues ya la meta es ganar dinero y es todo, el medio y el fin se vuelven una misma cosa, el dinero. Entonces, la, la vivienda ya no se ve como un derecho, sino como un producto de mercado. Y eso provoca que se construya vivienda, y no solo los cotos, sino en el caso de Tlajomulco, pues también hay vivienda multifamiliar o casitas individuales que no están en cotos tal cual, sino en fraccionamiento más amplio. Simplemente se vea de construir de manera masiva con el mínimo de recurso posible, pero sí con un alto costo, y entonces ellos tienen un alto margen de ganancia, y no me importa si la gente realmente puede vivir ahí, si lo puede pagar, si la vida es cómoda. Yo, entre comillas, ya les cumplí la parte social en que les di una vivienda, y lo que realmente me importaba era conseguir el dinero, ¿no? Entonces es una serie de consecuencias, porque la arquitectura por sí misma, pues puede tener conceptos muy loables, pero en la práctica, el contexto, sobre todo el contexto económico y social, son los que van a acabar determinando qué es lo que va a producir la arquitectura realmente. Y en este caso, pues fue eso, la situación económica y depredadora del mundo, lo que provoca que en el caso de México, en el caso de Guadalajara, haya este tipo de vivienda eh, tan triste, tan abandonada y tan mala. Muchísimas gracias. Ya casi acabamos con las preguntas. Juan nos dice, ¿existe una diferencia entre funcionalismo y racionalismo? Pues también sí y no. Es que es una también una especie de discusión que no se ha terminado de, de aclarar, y es que depende del autor, del investigador, del historiador, el teórico, lo que te hará entender, porque tampoco se quieren comprometer demasiado en decirte, es lo mismo, o una viene de la otra, o no. De una manera de entenderlo es que, como les decía, en el siglo XIX comienzan a surgir las ideas de modernidad, pero bueno, ese tema también puede ser abstracto, pero el tema es que surge una especie de racionalismo en el siglo XIX que, que busca eficientar la arquitectura, pero al mismo tiempo no se aleja de la estética que ya está manejando, se enfoca más un poco en el espacio. En el siglo XX es cuando ya se da esa transformación más clara, y para evidenciar esa transformación es cuando se le da el nombre de funcionalismo. Básicamente son los mismos, es lo mismo, pero lo que los puede diferenciar es un poco solamente es la temporalidad. La arquitectura racional, si lo entendemos, es que razona y raciona también el modo de usar el espacio, el modo de usar los materiales, para que no sea un gasto innecesario el construir ese X edificio. Y lo mismo es con el tema de la arquitectura funcional, como con los recursos que tienes, haces un espacio funcional, usas los materiales de manera funcional para que no haya un desperdicio de recursos. Entonces, en esencia es lo mismo. Hay quien dice que la ideología es el racionalismo, y el estilo que se deriva de esa ideología es el funcionalismo. Hay quienes dicen que las dos son la ideología y nada más es sinónimo. Y pues bueno, como les digo, es un tema que no está resuelto, y hasta que no haya
cierto número de teorías o de teóricos que estén más o menos de acuerdo con el tema, pues se podrá decir bien si es lo mismo, si no lo es, etcétera, ¿no? Yo ya creo que también ya es un tema pues no sé, de lingüística a lo mejor. Muchísimas gracias. Y ya para poderlo liberar, la última pregunta. Sara nos dice, de acuerdo a su experiencia, entonces, ¿cuál es el camino que debe tomar actualmente la arquitectura? Pues es complicado porque algo que también traté de decir, pero no me quise enfocar demasiado en eso al inicio, es que con estas ideas de Friedrich Nietzsche, de Sigmund Freud y de muchos otros teóricos que todavía no leo y leeré después, es que el siglo XX, y que también eso, acabo de escuchar una charla que me hizo sentir que estaba pensando correctamente, es que el siglo XX de alguna manera te da a entender que la sociedad ya había encontrado todas las respuestas a todo, ¿no? Pero se estaba engañando a sí misma, la sociedad o los hombres se estaban engañando a sí mismos de que ya teníamos todas las respuestas, ya sabíamos cómo resolver todo, y entonces comenzaron nada más a materializarlo todo, y a la hora de que estaba materializado, se comenzó a dar cuenta la sociedad de que realmente no funcionaba como en la teoría se creía. Entonces, yo pensaría que en la actualidad, pues deberíamos ser más humildes y pensar que realmente estamos en una época muy temprana de la humanidad todavía. O sea, no sé qué, 4000 años, 5000 años más o menos de civilización tenemos, desde los egipcios y no sé qué tanto. Pero la humanidad, o sea, la especie Homo sapiens sapiens tiene cientos de miles de años, y de esos cientos miles de años, solamente 5000 años son de historia escrita, ¿no? Entonces, si apenas llevamos como una especie de 5 o 10% de nuestra existencia con algo de avance, pues no podemos pensar que ya llegamos a lo más alto de la sociedad, ¿no? Entonces, creo que deberíamos ser humildes en el sentido de que no estamos en la parte más alta de la humanidad, que todavía estamos cometiendo errores, y eso es evidente por lo que podemos ver en las noticias, cuando salimos a la calle y demás, las injusticias, y que obviamente el sistema económico que tenemos pues no sirve, ¿no? Como parte de esa evidencia. Yo no he viajado mucho, pero de las pocas veces que he ido a Estados Unidos, cuando fui a Nueva York, que de alguna manera se interpreta como la capital del mundo, y como capital del mundo está en los Estados Unidos y es donde se mueve mucho dinero, pues dirías, bueno, si se mueve tanto dinero, y el capitalismo es la gran promesa que la sociedad, necesitaba, pues entonces todos deberían tener oportunidades, y todos en esta tierra de oportunidades, todos deberían vivir de una manera digna. Pero pues te das cuenta que literalmente calle que camines, transporte que uses, siempre vas a ver personas en indigencia, con deficiencias en salud mental, situación de calle, y es en la ciudad del sueño, es la ciudad, en el país del sueño americano, de la tierra de oportunidades, y lo mismo ocurre en Europa. También la única vez que he ido, pude ir a Francia y a Suiza también, que es de los países más ricos del mundo, e incluso en ese país hay indigentes, hay gente viviendo en la calle, que sí son menos, eso es verdad, pero los hay, o sea, y no deja de haber. Y eso es con el tema de que vivimos supuestamente con uno de los mejores sistemas económicos que existen, lo cual pues obviamente no es verdad. Entonces yo lo que creería es que deberíamos transitar a otro tipo de economía. Se vale que la gente pueda aspirar a más, y si quiere tener mucho recurso para viajar o lo que sea, pues está bien, pero que pues obviamente no sea a costa de los demás. Y ese es el tema. Entonces,
Eso, por ende, y por lógica, transforma las ciudades. ¿Cómo lo van a hacer? Pues va a depender de las decisiones que se tomen. Pues bueno, eso es lo que creo en general, que dependerá mucho de la conciencia de la gente. Totalmente de acuerdo, arquitecto. Ya no tenemos más participación en el documento de Word y bueno, los profesores que estaban conectados tuvieron que desconectarse, entonces es toda la participación que vamos a tener el día de hoy, siendo las 11:35, podemos dar por terminada la sesión del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado y pues por habernos compartido todos estos conocimientos de manera, a mi parecer, muy digerible para nuestros chicos que son de un nivel básico, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. No, pues con gusto, y pues si después se vuelve a requerir, con gusto también, pues una otra plática. Gracias por la invitación. Excelente, muy bien, nos estaremos comunicando. Hasta luego, gracias.